Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy estamos en martes 18 de abril y vamos a continuar con el Bhagavatam en este Srimad Bhagavatam podcast. Hoy leeremos verso 33 en el capítulo 6. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti te vihitam tata yathedam anuprichasim nanyat bhagavatat kinchit bhavyam sadasadatmakam. La traducción es la siguiente. Continuó diciendo el señor Brahma a Narada Muni lo siguiente. Mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado te lo he explicado de esa manera. Y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto dentro del mundo material como en el espiritual, todo depende de la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada escribe su comentario de la siguiente manera. Toda la situación cósmica, tanto en la manifestación material de las energías del Señor, como en la manifestación espiritual de ellas, está actuando y se está moviendo, en primer lugar, como la causa y luego como el efecto. Pero la causa original es la suprema personalidad de Dios. Los efectos de la causa original se vuelven la causa de otros efectos y así pues, todo, bien sea permanente o temporal, actúa como causa y efecto. Y debido a que el Señor es la causa primordial de todas las personas y de todas las energías, Él recibe el nombre de la causa de todas las causas. Tal como se confirma en la Brahma Samhita, así como también en la Bhagavad Gita. La Brahma Samhita afirma lo siguiente. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadi Radir Govinda Sarva Karana Karanam. Esto es Brahma Samhita 5.1. Y en la Bhagavad Gita 10.8, Krishna dice lo siguiente. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhayantimam buddha bhava samamvitaha. De modo que la causa primordial y original es vigraha, lo personal, y la impersonal refulgencia espiritual, el Brahma Jyoti, es también un efecto del Brahman Supremo. Brahmano hi pratistaham. Ese Brahman Supremo es el Señor Krishna. Fin del comentario. Contenido en esta idea de que todo lo que existe depende de la personalidad de Dios, entonces observamos naturalmente, sin mucho esfuerzo, nos damos cuenta que ciertas cosas generan otras cosas. El nombre técnico para esto es, dentro de la filosofía occidental, el nombre técnico es el principio de contingencia, el cual indica que todo es contingente, todo lo que veamos, a donde sea que observemos, todas las cosas, todo es contingente. ¿Qué significa eso? Significa que para la existencia de ese objeto en particular, de ese ente en particular, para que él exista, se requiere de la existencia de otro ente previo. Y este ente previo, también a él se le aplica el principio de contingencia, porque para que este ente previo exista, se requiere de la existencia de un ente anterior, y así sucesivamente. Eso es lo que
Se conoce, como dije, en filosofía occidental como el principio de contingencia. Y es que nada es, diciéndolo de otra manera, nada existe por sí mismo. No es posible eso. Solamente hay una persona o una cosa que existe por sí misma y es Krishna. Es el Señor Supremo. Y a partir de él se crea todo. Nosotros nosotros puntualmente, estudiantes Vaishnavas, a través de la teología comprendemos y vamos desarrollando la idea y afianzando esa idea y esa comprensión de que todo existe a partir de Dios. Sin embargo, aún está la posibilidad, como dije, eso es para nosotros, porque nosotros comprendemos a través de las escrituras eso. Pero alguien que no se acerca a las escrituras o que simplemente estudia la vida sin necesidad o sin necesariamente incluir en su estudio una búsqueda espiritual, esa persona podrá hacer un estudio muy analítico y muy detallado de todos los fenómenos que existen y no necesariamente va a concluir que todo existe o que todo se manifiesta gracias a Dios. Como dije, esa es una conclusión para nosotros muy natural por el estudio que traemos, pero alguien podría, y lo hay sin duda, y hay cuántas cantidades de sociedades de estudiosos y filósofos y eruditos sabios que se dedican al estudio serio de la vida y sus fenómenos, pero que no necesariamente están tratando de encontrar a Dios en ese estudio. Por lo tanto, Dios se mantiene distante. Dios se mantiene aparte todavía de ellos y los deja simplemente estudiar. Cuando en el corazón de la persona hay el deseo de encontrar a Dios, entonces Dios él mismo se revela, como dicen las escrituras. Una de las palabras que se utilizan en sánscrito para referirse a causa, voy a buscarla aquí para que la veamos, es la palabra karana. Aquí está, vamos a desplazarnos brevemente al Chaitanya Charitamrita, en el primero de los libros, Adi Lila, capítulo 5, texto 61. Por lo tanto, Sri Krishna es la causa original de la manifestación cósmica. Prakriti se asemeja a las protuberancias que hay en el cuello de una cabra, de las cuales no se puede obtener leche. El verso habla nuevamente de Krishna como la causa de todo, y en este verso sí se utiliza esta palabra, karana. Aparecen estas tres palabras juntas para formar una sola, Mula Jagat Karana, o sea, la causa, no solo la causa, sino la causa original del universo. Ahora, vamos a ver otra aplicación de esta misma palabra. Voy a buscarla aquí. Siempre en el Chaitanya Charitamrita, primer libro, Adi Lila. En este caso es capítulo 2. Y encontramos aquí esta palabra también, Karana. Sin embargo, viene acompañado de otro significado. Vamos a verlo. La traducción es la siguiente. Las formas de Karanodaka Saji, Garbhodaka Saji y Shirodaka Saji de Narayana crean en colaboración con la energía material. Esa es su conexión con Maya. Vinimos a buscar aquí este nombre, Karanodaka Saji. Para nosotros es un poco familiar esta idea, este nombre, porque lo hemos venido estudiando los últimos días. Bueno, no a profundidad, pero lo hemos estudiado aquí y allá. Y Karanodaka Saji es el nombre de uno de los tres Vishnus. Recordemos que tenemos tres Vishnus. Inicialmente tenemos el Mahavishnu, el Vishnu más grande. Y ese Vishnu más grande, antes él se va a encargar de crear el mundo material. Y para poder crear el mundo material, él lo que hace es que se recuesta sobre el océano causal. Aquí estamos llegando, el océano causal, que es de donde se va a generar todos los universos. Y es en ese océano causal, de acuerdo con el Bhagavatam, en donde flotan todos los universos, cada universo que se asemeja a una burbuja en el mar.
cada universo flota en el océano causal cuando Mahavishnu expira, o en el sentido de que respirar y expirar, cuando exhala más bien. Y cuando el Señor Vishnu inhala, esos universos que flotan en el océano causal entran nuevamente a su cuerpo, ¿no? Y debido a que ese Vishnu se recuesta en el océano causal, entonces él recibe el nombre de Karano, así como Karana significa la causa. Este Vishnu se va a llamar Karano Dakasayi Vishnu, o sea, el Vishnu que se recuesta en el océano causal. En el océano, sí, que genera toda la situación cósmica, en el océano Karana. Así que no es una idea nueva, como dije, no es una novedad para nosotros eso que estamos leyendo aquí, como Krishna es la causa de todo, porque de él se origina todo, ¿no? Ahora, volviendo un momento a la filosofía occidental, especialmente a la idea y a la concepción de Aristóteles, bastante influyente, su escuela, la escuela aristotélica. Él define, muy interesante, esta es la descripción de él. Si bien es verdad, es una descripción de autoría, digamos, de Aristóteles, y parece ser que no hay, en muchas ocasiones la filosofía occidental, con sus cantidades tan grandes de filósofos, llegan a ciertas conclusiones que tienen su paralelo en los Vedas, o sea que ellos con sus esfuerzos logran comprender ciertas dinámicas del universo que estaban descritas ya en los Vedas, o que estaban descritas ya en el Bhagavatam. En algunas otras ocasiones, sus conclusiones y sus observaciones, como esta que vamos a decir ahora, no necesariamente tienen un paralelo con la filosofía Vaishnava, pero tampoco son desordenadas, tampoco son desorientadas. En este caso, en el tema de la contingencia, en el tema de causa y efecto, que obviamente, como dije al inicio, todos nos podemos dar cuenta de que las cosas se van transformando. Entonces, al ser algo tan fácil de observar, necesariamente es un tema que los filósofos sin duda abordaron, tratar de comprender el fenómeno de causa y efecto. Y en efecto, Aristóteles, él hablaba de eso, la causa y efecto, y él identificó 4 causas para que una cosa se manifieste, cualquier cosa. Existen, de acuerdo con él, 4 causas que, como dije, no necesariamente aquí vamos a encontrar un paralelo, no es que vamos a encontrar estas mismas 4 causas en el Bhagavatam, por ejemplo. Sin embargo, vamos a nombrarlas brevemente y aún así, a pesar de que no están en su paralelo con el Bhagavatam, aún así podemos aplicar el principio de que Krishna es la causa de todo, siguiendo esta lista de 4 causas que identifica Aristóteles. Entonces él habla de se manifiesta cualquier cosa, vamos a decir una casa, o el ejemplo más típico en este tema es una mesa, se manifiesta una mesa, y tenemos 4 causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. En la causa material, si ya tenemos la mesa, necesariamente hubo algo previo, hubo la existencia previa de algo para que esta mesa se manifieste. Y a esa existencia previa, a ese ente previo que existe, es a lo que estamos llamándole aquí causa, una causa. Entonces la primera, según él, la causa material es eso, la materia, la materia prima, digamos. Para que se manifieste la mesa necesitamos madera o el material del que sea, ¿no? Y ahí tenemos identificada la causa material. Para la causa formal, la segunda de ellas, para que se manifieste la mesa, tiene que existir previamente otra mesa que tenga esa forma, que tenga ese diseño, o tal vez no el diseño puntual, pero al menos que tenga la forma de mesa, que exista ya previamente la noción de mesa para poder replicar esa mesa. Y ese sería
así de manera simplista, la segunda causa, la causa formal. Luego tenemos la causa eficiente, que es la persona que la lleva a cabo, la persona que la fabrica. Y porque podríamos tener la persona que la fabrica, pero no necesariamente, y podríamos carecer, digamos, del material. Se requieren ambas, la causa material, la materia prima se requiere, también se requiere alguien que sepa hacerlo, la causa eficiente, que es la tercera. Pero aparte del eficiente, se requiere también que esa persona conozca lo que va a hacer, que conozca la forma que le va a dar a esa mesa. Y eso es la causa formal, el conocimiento. Y por último, más importante, en cierto sentido, es la causa final. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es sí, el objetivo y el fin de esa mesa? Y esa sería la causa final. ¿Para qué existe? En este caso sería para comer o para trabajar. Y si bien es verdad, cada una de estas cuatro, como dijimos, puede ser identificada. Estas cuatro causas pueden ser identificadas para cualquier cosa que existe. Aún así, nos daremos cuenta de que, si bien es verdad, tenemos la mesa y la causa material de la mesa de la madera, a esa misma causa material que está generando, que está causando que exista la mesa, aún así, a esta madera le podemos aplicar el mismo principio y observar cuáles son sus cuatro causas de la madera. Y nos vamos ahora nuevamente a aplicar la ecuación en el caso de la madera y vamos a identificar que la causa material de la madera es el árbol, ¿no? Y los nutrientes que se requieren para que el árbol se manifieste. Y así con cada una de las causas que identifiquemos, nos vamos a dar cuenta de que todos los materiales identificados, todos tienen existencias previas o entes previos a la existencia de esa causa, que es lo mismo que acabamos de leer aquí. Prabhupada, vamos a ver. Aquí está, es justamente lo que Prabhupada inicia diciendo en este comentario. Toda la situación cósmica, escribe Prabhupada, está actuando y se está moviendo, en primer lugar como causa y luego como efecto. Todo se mueve como causa y efecto. Volvamos a la mesa fue el efecto del trabajo del carpintero y tal, pero esa mesa entonces va a causar ahora, se va a convertir en una causa, se va a convertir al mismo tiempo es causa y efecto, se va a convertir en eso, un lugar de trabajo, y en esa mesa se van a poder realizar otras actividades que van a dar pie a otros resultados. Y en fin de cuentas, sigo leyendo aquí, volvemos al verso y Prabhupada dice, todo está actuando y se está moviendo en primer lugar como causa y luego como efecto, pero la causa original es la suprema personalidad de Dios. Los efectos de la causa original se vuelven la causa de otros efectos y así todo, bien sea permanente o temporal, actúa como causa y efecto. Siguiendo ese principio observando el principio de contingencia, Aristóteles llega a una conclusión bien interesante. A ver, es interesante cómo él llega a esa conclusión. Esa conclusión de Aristóteles no es nueva para nosotros, porque es lo que estamos leyendo aquí del Bhagavatam. Pero es interesante él como, siendo una persona no oficialmente un religioso, él no era un religioso. Se dedicaba a otras cosas, pero en sí no era alguien que defendía a Dios o la religión. Pero Aristóteles llega al punto, siguiendo este principio de contingencia, llega al punto en el que, por honestidad intelectual, él sabe que, como dijimos, si yo identifico las causas de algo, la causa de la mesa es la madera, y la causa de la madera es el árbol, y la causa del árbol es la tierra y el agua. Y él dice, si seguimos retrocediendo en todas las cosas que observamos y tratamos de aplicar este método, nos vamos a dar cuenta que llega un momento en el que el universo tuvo que haberse generado de algo, y es a lo que él llama el motor inmóvil, es la forma en la que él lo conceptualizó. Él dice, tiene que haber algo, porque si todo se manifiesta de tantas formas y diversidades y colores, no es posible que algo se manifieste por sí mismo, de acuerdo con él.
Y por lo tanto vamos a requerir, dice él, para solucionar este asunto de cómo se genera todo esto, él dice, vamos a necesitar la idea de un motor inmóvil, o sea, un motor que a él mismo no requiera a otra persona para moverlo, no requiera a alguien más para moverlo, para ponerlo a andar, sino que él mismo sea el generador de todo. Y ese es Dios, como él lo conceptualiza, es así. Y es bien interesante porque él, Aristóteles, es considerado el padre de la lógica, entre otros grandes aportes de él. Él llega a la conclusión de que Dios existe usando la lógica simplemente. Y curiosamente algunas personas, por diferentes razones, supuestamente usando la lógica, concluyen que Dios no existe. Hacen su intento, ¿no?, para seguir eh, una línea lógica y concluir que Dios no existe por lógica. Pero aquí tenemos al padre de la lógica, al menos hoy por hoy es todavía considerado el padre de la lógica. Aristóteles, que dice, sí, en realidad no hay escapatoria. Tiene que haber un ser creador de todo para que se manifieste lo que vemos, porque nada se genera de la nada. No es posible que yo en una habitación vacía me vaya y después de un tiempo haya algo, porque nada se puede generar de la nada. Todo tiene su existencia gracias a la existencia de otro ente previo. Por lo tanto, tiene que haber Dios, él dice. Y claro que esa idea para nosotros, como dije, no es nueva, porque el Bhagavatam a cada página nos viene hablando de Krishna, y el Bhagavatam es eso, es prestarle atención a la causa, al origen de todo. El Señor Supremo, en la ciencia devocional, Krishna se interesa porque esta ciencia devocional llegue a la mayor cantidad de almas posibles. En ese sentido, Él es el origen y la causa de que nos alcance o seamos alcanzados por la ciencia Vaishnava, la ciencia espiritual en el sistema Vaishnava. Y Él es el origen, como dijimos, por su propio deseo, entonces ese conocimiento llega. Dicho de otro modo, si Él no tuviera ese deseo de diseminar, digamos, la ciencia espiritual, simplemente no ocurriría. Pero es gracias a su deseo, y su deseo es motivado por el amor incondicional hacia todas las almas vivientes, a todos los seres vivientes. Él entonces se encarga que se distribuya todo este conocimiento espiritual. Él es la causa primaria. Y esa ciencia espiritual entonces llega a nosotros a través del sistema Parampara, a través del sistema de maestros espirituales que heredan este conocimiento y esta ciencia a sus discípulos, y así sucesivamente. Y nosotros estamos aquí entonces tratando de aprender esa ciencia, y nos damos cuenta cómo esa ciencia pide de nosotros que haya en nosotros un real cambio de corazón, que nuestra propia vida realmente sea cambiada, sea transformada. A tal punto que Krishna describe en 2 momentos en la Gita, Krishna describe quién es el yogi perfecto en el capítulo 6. Vamos a ir allá para que lo veamos. Capítulo 6, verso 32 de la Gita. Oh Arjuna, aquel que, mediante la comparación con su propio ser, ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Vamos otra vez. ¿Quién es un yogi perfecto, Krishna? Aquella persona que, comparando su propio ser, observa la felicidad y la aflicción de los demás con igualdad. O sea, en otras palabras, una persona que sabe tener empatía por los demás, que realmente tiene empatía y comprende cómo funciona el mecanismo interno de cada persona, porque él mismo es una persona, sabe lo que es estar afligido, sabe lo que es estar triste, sabe lo que es estar golpeado por un luto, por ejemplo, por un duelo. El Vaishnava sabe por qué ha vivido todo eso, sabe lo que es toda esa experiencia, sabe lo que es la amistad, el amor, la felicidad, porque ha experimentado todo eso y lo observa en los demás, se identifica con ello. Y en el comentario para la Bhagavad Gita de estos versos,
el comentario hecho por Viswanatha Chakravarti, otro de nuestros grandes acharyas, él describe que esa persona, porque tiene una empatía tan grande, él dice, la felicidad de los demás se vuelve su propia felicidad. La aflicción de los demás se vuelve su propia aflicción para el Vaishnava. Y por esa razón, él dice, experimenta una empatía universal, experimenta un nivel de empatía, podemos decir que irrepetible, muy difícil de conseguir. Eso hizo Krishna en el 632. Vamos al 647, o el 646 más bien. Perdón, 47, sí. Krishna dice, de todos los yogis, aquel que tiene gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por yoga, por medio del yoga, y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Una vez más, Krishna habla del yogi más elevado de todos. Y ese yogi más elevado, dice Krishna, siempre piensa en mí y se refugia en mí, y me presta un servicio amoroso. Tratando de hacer, digamos, una síntesis de ambos versos, Krishna está diciendo, el mejor yogi, la mejor persona en la ciencia devocional, es quien se refugia en mí, piensa en mí y me presta servicio. Y al mismo tiempo dice que aquel yogi es capaz de tener empatía universal por los demás, que ve a los demás y toma la felicidad de los demás como suya propia, toma la aflicción de los demás como suya propia. O sea, en otras palabras, se requiere en la ciencia devocional, esa ciencia devocional que Krishna, como dijimos, Krishna, por el propio deseo de él, hace llegar a nosotros esta ciencia devocional, él como causa inicial. Ahora que ya nos llegó esa ciencia devocional, Krishna nos pide entonces que podamos ser capaces de tener empatía real con los demás. Y ahora entonces nosotros participamos en la compasión divina de Krishna. Si Krishna, por ejemplo, pudiera, y lo es, Krishna tiene compasión ilimitada y el deseo de ayudar ilimitado a todos. Ahora nosotros que hemos llegado a la ciencia devocional, Krishna nos pide que adoptemos esa misma compasión suya, de él. Claro, él la tiene en niveles ilimitados, a una escala súper grande, pero Krishna lo pide, digamos, y aquí lo define al yogi más elevado, como aquella persona que, en cuyo corazón se manifiesta esa compasión. Así que en ese sentido nosotros también nos podemos volver como parte de la ciencia espiritual, nos podemos volver también muy cercanos a la causa original de Krishna. Si como dijimos al inicio, lo que causa que nos llegue esta información es la compasión de Krishna. Y ahora nosotros hace falta que nos sumemos a la causa de Krishna, al origen, al deseo original de Krishna, de querer ayudar a las personas que están desorientadas, a las personas que están, a quien sea que esté desorientado y confundido y olvidado. Y de así como entonces nos conectamos con Karana, como leíamos hoy del verso, que Krishna es el origen de todo. Y en su propio corazón se genera el deseo de ayudar y nosotros ahora somos invitados a ello, a que podamos hacer llegar a otros también, de alguna u otra manera, participar en ¿cómo se llama? La misión. La misión consiste en llegar, alcanzar al mayor número de personas con el conocimiento trascendental. Y estar en contacto con esa misión es estar en contacto con, como leímos aquí, con Karanoda Kasayi Vishnu, que es el Vishnu que genera todo, y es estar en contacto con Krishna, con el propio corazón de Krishna, que es desde donde se genera todo, desde donde se genera tanto los universos materiales como espirituales, y donde se genera toda la cantidad de compasión ilimitada que nosotros hoy por hoy recibimos. Muy bien, entonces nos vamos a detener aquí. Hoy estamos en martes, más tarde, por la tarde vamos a continuar con la lectura de la Gita. Nos vemos entonces allá y también nos vemos mañana con quienes siguen solamente el Bhagavatam. Hare Krishna, un excelente día.